Primer libro de Samuel y capítulo 22 y versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Dios había ungido a David para que fuese rey de Israel, pero literalmente David todavía no se posesionaba como rey. El que estaba de turno en ese momento era el rey Saúl, pero Saúl, cuando se entera que David era el próximo ungido, buscaba para matarlo. Así que David se va huyendo y el rey después lo manda a llamar y le dice: ven acá, David, ya no te voy a matar, no te preocupes, fue un ataque de celos, siéntate conmigo a la mesa, toca para mí. David tocaba el arca para el rey Saúl. En un momento Saúl le tira una lanza y David se aparta y la lanza le pasa y no lo mata. David se va corriendo donde su mujer y se esconde en la casa. Ahí manda Saúl a hombres armados para que maten a David, y la mujer lo esconde y lo hace ir por el patio, mientras que cuando llegan los hombres ven al bulto en la cama y piensan que es David y tratan de matarlo, y era un muñeco. Saúl lo manda a perseguir por las ciudades, por los pueblos, por las veredas, por todo lugar, y no lo halla. Ahora, ¿qué hace David? En el primer libro de Samuel, ahí mismo, en el capítulo 21, David se va y se refugia donde los sacerdotes. Y llega donde el sacerdote y le dice: yo vengo aquí porque el rey me mandó a un encargo, pero necesito comer pan porque tengo hambre y necesito un arma porque estoy desarmado. Y el sacerdote le da a David pan sagrado para que David coma, y le dice: aquí en la casa de Dios no hay arma, solamente tenemos un arma de trofeo, y es el arma del gigante Goliat, la cual tú con esa misma arma le cortaste la cabeza. Y David dice: dame esa espada porque no hay mejor que esta con la que yo pueda luchar. Y David se va engañando a los sacerdotes, y es el primer error que comete. Yendo un poco más adelante, se va a la casa del rey Aquis. Es el rey de los filisteos, del pueblo enemigo de Dios. ¿Y por qué David se refugia donde el rey Aquis? Porque estaba desesperado, porque buscaban para matarlo, porque querían quitarle su reinado. Y él no sabía qué hacer, y en medio de su desesperación se mueve por las circunstancias y se mete en el campamento enemigo, y ahí el rey Aquis lo iba a matar. Y cuando lo van a matar, David se hace pasar por un loco. Y el rey Aquis dice: este hombre está loco, sáquenlo de aquí, y lo echan. Y David salva su vida. Después David se va para otro lugar, ahí en el capítulo 22, versículo 3 en adelante. David se va donde Moab, donde Mispa de Moab, se va con toda su familia huyendo. Y Mispa de Moab significa o representa la alternativa humana para huir de los problemas. ¿Qué significa Mispa de Moab? La alternativa humana para huir de los problemas. David se va a Mispa a refugiarse, y de pronto se encuentra con un profeta, el profeta Gad, que le dice a David: David, Dios no te quiere en este lugar. Mispa no es un lugar para ti. Dios quiere que salgas de aquí y vayas a la tribu de Judá y te metas en Judá y te resguardes ahí.
David se refugiaba entre los impíos para huir del problema. Y eso fue una mala decisión. Diga al que está a tu lado, no dejes que las circunstancias te controlen. Ahora usted respóndale, dígale, no te muevas por las circunstancias, busca la dirección de Dios. La circunstancia nos hace tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y eso le pasó a David. Porque cuando uno está en aprietos, busca como sea. ¿Y cuántos saben que prestar al chuquero es malo, que es antibíblico? Sin embargo, en medio de una situación difícil, lo primero que hacemos, abrir un hueco grande para tapar uno más pequeño. De finanzas. Sabemos que los negocios ilegales son malos, van en contra de la voluntad de Dios. Pero muchas veces cuando tenemos situación difícil y nos ofrecen algo ilegal, nos lanzamos. Entonces no permitamos que las circunstancias difíciles nos muevan, sino que busquemos la voluntad de Dios, busquemos la dirección del Señor. Ahora, como el profeta exhorta a David y le dice, David, estás yendo a los lugares equivocados a esconderte. No puedes esconderte tras los impíos, no puedes refugiarte en medio de esa gente. Vuelve a la tribu de Judá, al pueblo de Dios, y estate ahí. Y David se va a un lugar que le llaman la cueva de Adulán. Capítulo 22, versículo 1 dice, yéndose luego David de allí, halló la cueva de Adulán. La palabra Adulán quiere decir lugar de refugio. David se esconde en esa cueva de Adulán para refugiarse de sus enemigos, de Saúl, de sus soldados que venían a rematar contra él. Ahora bien, ¿quiénes acompañaban a David en esta cueva? Ponme el capítulo 22, versículo 2, hijo, en la pantalla grande. ¿Quiénes se juntaron con David? ¿Aló? ¿Quiénes? Diga conmigo, los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. David es traicionado, siendo un gran guerrero, con un ejército gigantesco que andaba con él. David había matado a Goliat, había cortado el prepucio a 200 soldados filisteos, había David ganado muchas batallas, tenía mucha gente que lo aplaudía, mucha gente que estaba con él, porque cuando tú tienes influencia, cuando tú tienes fama, la gente te sigue, pero cuando empiezas a perder la fama, empiezas a perder la influencia, la gente empieza a darte la espalda. Y ahora David se encontraba solo, y ¿sabe quién fue? Ya no fueron los fuertes, ya no fueron los valientes, ya no fueron la gente de influencia. Ahora los que fueron a ayudar a David fueron los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. ¿Qué cosa más absurda? Enfrentar un ejército de miles con 400 personas fracasadas. Y dice que David se volvió líder de esos 400 fracasados. Esos 400 separados. Pero esa gente es la que Dios está levantando en este tiempo. Gente que ha sido tratada, gente que ha pasado por tribulaciones, gente que ha pasado por problemas, que ha fracasado en la vida. Es la gente que dice, no tengo nada que perder. Es la gente que no le teme a nada. Con esos 400 Dios le dio la victoria a David. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes éxito en la vida, tú crees que por tu fuerza, por tu
intelecto, por tu habilidad has logrado y has llegado hasta donde has llegado, pero cuando has fracasado, cuando ya no sabes qué hacer, estás endeudado, dice tengo deuda, porque aquí habían endeudado, aquí habían afligido, no sabían qué hacer, pasaban quebrantados llorando porque la vida los había tratado duro, aquí había gente amargada de espíritu que dijeron me da lo mismo si me muero o estoy vivo, estoy cansado de esta vida tiene muchos problemas, esta vida tiene muchas situación difícil, estoy amargado, no sé qué hacer, me da lo mismo si vivo o muero. Entonces esta gente era una gente decidida, que le dijeron a David, ¿sabe David? Estamos contigo. Si nos morimos, que nos muramos. Al fin y al cabo, no hemos logrado nada en esta vida. Si ganamos, gloria a Dios. Y si perdemos, gloria a Dios. Pero vamos a luchar con nuestra fuerza. Vamos a luchar contra ese gran ejército. Porque si Dios te ungió a ti, aunque sea con 400, aunque sea con poquito, Dios dará la victoria. Porque tú eres el ungido de Dios. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, somos mayoría. Y aunque ellos sean miles, nosotros daremos la victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Créame, hermano, la gente fracasada es la gente que Dios levanta, la gente que siempre reconocerá que si algo tiene, que si a dónde ha llegado ha sido gracias a Él, porque Dios lo ha hecho. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice la palabra ahí mismo. Él levanta del polvo al pobre. ¿Él quién? ¿Quién levanta del polvo al pobre? Dios levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios le gusta levantar del polvo al pobre y al menesteroso. Esa gente desechada por la sociedad, esa gente que aparentemente no sirve, es la que Dios dice, aunque tú no hayas podido, pero yo voy a hacerlo contigo. ¿Por qué Dios lo hace así? La respuesta está en 2 Corintios 12:9. ¿Por qué Dios levanta a la gente que no puede levantarse? ¿Por qué Dios levanta a los afligidos? A la gente que está en problemada. ¿Por qué? ¿Por qué? 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? El poder de Dios se perfecciona ¿en qué? Dígale a tu hermano, en tu debilidad, Dios se hace fuerte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, el poder de Cristo. Solo cuando estamos quebrantados, solo cuando no hemos podido, nos rendimos a la voluntad de Dios, nos echamos a la suerte de Dios, a lo que Dios quiera. Entonces solo ahí Él dice, me alegra que te hayas cansado, me alegras que te hayas fastidiado, me alegras que ya no puedas, porque cuando tú no puedes, entonces yo te demuestro a ti que yo soy Dios y que te levanto y que te restauro y levanto a los afligidos, a los endeudados y a aquellos que están miserables de espíritu. Ese es Dios. Pero cuando no nos sentimos débiles, sentimos que tenemos influencia, que tenemos as bajo la manga, entonces Dios nos deja ver, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Cuando ya decimos, no puedo más, Señor, ahí dice Dios, ahora voy yo. Ahora voy yo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, diga conmigo, cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no depende de tu fuerza, sino de aquel que está arriba, que te da las fuerzas y te levanta. Eso lo hace el Señor. Parece una palabra ilógica. Toda la gente de influencia, todos los guerreros, todo el liderazgo que tenía David lo traiciona y David se va solo a una cueva huyendo. Y solo la gente que no sirve ante la sociedad son los que lo acompañan. Y con esa gente se libraron grandes batallas. Dios les dio la victoria. Y con esa gente endeudada, pobre de espíritu, esa gente amargada, son las que Dios levantó para darle la victoria a David y para recuperar el reinado, para levantarse y conquistar, hermano. Yo no te estoy predicando de algo que no he vivido. Cuando yo luché en mi fuerza, no logré nada. Y cuando le dije, Señor, no puedo, he fracasado, Dios me habló y me dijo, ya te cansaste de hacer tu voluntad, ahora déjame hacer a mí a través de ti. Y empezó Dios a hacer. En Deuteronomio 8 dice, para que no digas, mi poder y mi fuerza me ha traído hasta aquí, sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te ha dado el poder de hacer las riquezas. Cuando David estaba en angustia, escribió el Salmo 142, versículo 1. Cuando estaba en esa cueva desesperado, sin saber qué hacer, estaba solo. Y yo no sé si David, tal vez le dijo a Dios, me dijiste que yo sería rey, me dijiste que yo sería el ungido, pero ¿cuál ungido? ¿Cuál rey? Si todo me está saliendo contrario, todo me está saliendo peor, ¿cómo se va a cumplir tu palabra si yo lo que veo de Guatemala me veo un Guatepeor? ¿Cómo va a ser posible? Pero ahí llegó Dios. Diga conmigo, Dios no llega ni antes, ni llega después, llega en el momento preciso. Salmo 142, versículo 1, dice, petición de ayuda en medio de la prueba masquil de David. Oración que hizo cuando estaba ¿en dónde? En la cueva de Adulán. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. En momentos de aflicción, David se humilló y clamó a Dios y reconoció que estaba solo, que necesitaba de Él, que su ayuda era Él, que Él era su refugio, que Él era quien podía cuidar de Él. Y en medio de esa angustia, Dios oyó su clamor
Y Dios le envió 400 que al ojo humano, yo me imagino los grandes soldados que tenía David que lo traicionaron. Yo me imagino burlándose de David. ¡Ja! Si con nosotros están los grandes guerreros. Mira la gente que se consiguió David. Gente fracasada, gente amargada de espíritu, gente endeudada, gente que no tiene futuro. Yo me imagino a esa gente burlándose. Pero esa es la gente que se humilló juntamente con David. Y esa es la gente que Dios levantó. Y es la gente que le ayudó a David a volver al reino que había perdido. Que estaba a punto de perder su reino. La gente que le ayudó a David a tomar el reino que estaba a punto de perder. Y en el Salmo 34, David le dice a los afligidos de espíritu, ¿sabe qué le dice a los afligidos? Probad y ved, el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Le dice en el versículo 9 a los endeudados, temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Y en el versículo 10 les dice, los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, le dice a los afligidos de espíritu. ¿Sabe qué hizo David? Les inyectó una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza trajo un renuevo a esos amargados, a esos que no les importaba si se morían en la guerra. Esa palabra trajo un despertar, que esos afligidos y fracasados se levantaron a conquistar con David y tomaron al reino y vencieron a un ejército de miles. Quizá usted se encuentra en una cueva huyendo de sus problemas. Yo le digo, no huya de los problemas, enfréntelos. No salga corriendo, huyendo de la circunstancia difícil. Enfrente a su gigante. No le diga a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Dile al que está a tu lado, no le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Enfrenta a tu gigante. Enfrenta. ¿Te sientes débil, amargado? Esta mañana es mañana para humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, no sé qué hacer con esta deuda. No sé qué hacer con esta tribulación que estoy pasando. No sé qué hacer con este problema. Pero lo que sí sé es que mi Redentor vive. Lo que sí sé es que mi esperanza viene de ti. Lo que sí sé, Señor, que aunque yo no sé qué hacer, tengo un Dios que dice, yo estoy contigo para ayudarte, porque tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso del muladar y lo haces sentar con los príncipes, Señor. Tú eres el Dios que me levanta, tú eres mi esperanza, en ti voy a esperar todo el tiempo, Dios.